pasó, cómo llegamos, cuáles fueron las circunstancias. El hecho es que tú fuiste formado y formada en el vientre de tu madre, entretejido, y hoy estás aquí. Fuimos creados para glorificar su nombre, fuimos creados para alabarle, fuimos creados para darle gloria al que gloria se merece. Porque antes de venir a esta tierra, ¿dónde estábamos? En el cielo, y en el corazón y en la mente de Dios. Y Dios nos eligió entre miles y miles y miles a cada uno de nosotros. Y ahora estamos aquí. No fuimos accidente, no somos una casualidad, somos elegidos por Dios. Y me encanta esta escritura que habla en 2 de Timoteo del 1:5 y nos dice así. Dice, le dijo Pablo a Timoteo, dice, traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti, de eso estoy convencido. ¿Qué quiere decir esto? Que primero Dios toca a la abuela tiene un encuentro con Dios, después la abuela le enseña lo que ella aprendió de Dios a su hija, y la hija ¿qué hace? Le imparte lo mismo a su hijo, Timoteo, que ahora está encargado de una iglesia. Si miran la importancia de venir a la iglesia, la importancia de leer la Biblia, la importancia de tener un encuentro con Dios, la importancia de no darte por vencido a pesar de las dificultades, las consecuencias, todo lo que se nos viene a nuestra vida. La vida no es fácil. Hay tormentas que tenemos que pasar. Hay dificultades que tenemos que luchar. Hay cosas tan fuertes que se nos vienen que tenemos que luchar contra eso. Pero si permanecemos firmes en el Señor, si permanecemos fuertes en el Señor, vamos a poder lograr lo que estas mujeres de Dios hicieron con la siguiente generación. Ellas levantaron a un joven, le impartieron lo que tenían por medio de la fe, y este joven levantó una de las iglesias principales. Pero no vino todo sencillo, lo tuvo que heredar. Como mujeres tenemos la capacidad, y como hombres, de poder llenarnos del poder de Dios y ese poder llevarlo a la siguiente generación. Somos tan fuertes y tan valientes. Somos personas destinadas para la grandeza. Si supiéramos el valor que tenemos, cuando viene el problema y la dificultad, pudiéramos con él, porque no es en nuestras fuerzas, es en el poder de Dios. Y conforme pasa la historia, y conforme vamos transcurriendo toda la historia, caminando, viendo la Biblia, conociendo las historias de la Biblia, nos damos cuenta de mujeres tan fuertes y valientes que Dios ha usado. A través de las generaciones de la Biblia nos estamos dando cuenta cómo Dios levanta a estas mujeres. Algunas de ellas no podían tener hijos, eran estériles, pero Dios les permitió tener a sus hijos. Ellas los dedicaban a Dios y Dios hacía la obra en esos niños. Dios nos vuelve a enseñar a través de las Escrituras su poder, su gloria y su grandeza. Y miren, a continuación conoceremos algunos personajes de madres y mujeres de la Biblia que han pasado por diferentes dificultades, que han pasado por muchas luchas y tormentas, pero que nunca perdieron su fe. Tuvieron que hacer cosas que quizás eran vergonzosas, cosas que ninguna mujer a veces nos atrevemos a hacer, pero por el amor a nuestros hijos y por la fortaleza que Dios nos ha dado, como madres somos capaces de hacer todo. Antes de eso te quiero contar un pequeño testimonio. Yo soy criada por 2 mujeres, he aprendido la fortaleza de 2 grandes mujeres, una es mi mamá, otra es mi suegra. Uno como mujer no quiere llorar, pero siempre tienes que llorar. Ellas me han enseñado cómo ser madre. En mis momentos de incredulidad, en mis momentos donde yo no entendía muchas cosas, ellas me mostraron lo que es ser madre y dar todo por tus hijos. En una ocasión, recuerdo que venía con mi mamá
Incluso también con mi suegra me tocó la misma experiencia. Y cruzando de Estados Unidos a México, recuerdo que yo miraba a los jóvenes pues pidiendo dinero, ¿no? Pidiendo dinero en la calle, a personas pues de calle. Y en mi ignorancia, porque pues en ese tiempo yo no entendía, viniendo con mi madre y también en ocasiones con mi suegra, recuerdo que les decía, ay, estas personas tan flojas, ¿por qué no se van a buscar trabajo en vez de andar pidiendo limosnas si son hombres fuertes, muchachos que con mucho vigor? ¿Por qué tienen que andar aquí pidiendo limosna? Yo juzgando a las personas. Y no se me olvida una vez que mi mamá, incluso después lo pasé también con mi suegra, me dijo, ¿sabes qué, hija? Porque mi mamá le dio dinero a uno de ellos. Y le dije, ¿para qué le da dinero usted? Lo que está haciendo que ellos vuelvan otra vez a ir a buscar drogas y otra vez a hacer lo mismo. Les está ayudando, no haga eso. Y yo regañando a mi mamá. Y mi mamá me dijo, ¿sabes qué, hija? Dice, la vida da muchas vueltas. Y quizás ahorita ese muchacho está ahí, pero tú no sabes tus hijos dónde van a estar en un futuro. Y ese muchacho que está ahí pudo haber sido uno de mis hijos, dijo mi mamá, que está pidiendo limosna. Y si yo no le doy para un taco, si uno de mis hijos llegara a estar ahí, nadie me le iba a dar para un taco. Yo estoy sembrando en otra madre lo que me gustaría que hicieran con mi hijo. Eso rompió mi corazón. Eso me enseñó a que tengo que aprender a callar, a que tengo que aprender a escuchar. Y ese muchacho que quizás estaba ahí pasando por dificultades, había una madre que estaba orando por él. Había una madre que estaba llorando por ese joven. Pero a nosotros, como no es mi sangre, no lo conozco, no es nada mío, me es fácil juzgarlo. Pero si la vida da vueltas y ese fuera mi hijo, no me gustaría que nadie me lo hubiera juzgado. Porque amo a mi hijo, que daría mi vida por él. Pero a veces tenemos que entender, yo eso aprendí de mi madre, de mi suegra igual, en una ocasión también viniendo con ella, veníamos y también pasaban muchachos así, y uno una vez le pidió comida y ella le compró, le dijo, no, vente, no te voy a dar dinero, pero te voy a comprar comida. Y fue y lo llevó y le compró comida, le compró tacos, y el muchacho pues agarró tacos y todo, yo también, y le dije lo mismo. ¿Para qué le da? Mire, él está bien fuerte y él esto. Y me volvió a decir lo mismo. Ese muchacho es hijo de alguien que quizás pasó así, pero pudo haber sido también mi hijo. Otra vez, la misma historia. Y dije, ¿sabes qué? No debemos de juzgar a nadie. La vida da muchas vueltas. Como madres, nadie queremos ver a nuestros hijos en esa situación. Desgraciadamente no sabemos qué va a pasar, porque aún tú los dirijas, les digas, los enseñes, van a pasar situaciones en sus vidas donde nosotros no vamos a poder controlarlo. Pero cuando eres una hija de Dios, un hijo de Dios, tus oraciones son la llave que abre la ventana de los cielos. Y a través de tus oraciones tú vas a poder tocar el corazón de cualquiera, de quien sea, para que ayude a tus hijos cuando tus hijos no están bien. A través de tus oraciones tú vas a aprender. Yo aprendí de esas dos mujeres. Aprendí muchas lecciones. En otra situación, mi madre, pasando por momentos de cáncer en su vida, que le diagnosticaron cáncer de huesos. Uno de mis hijos pasa por un problema también de una enfermedad. Y mi madre ya no le estaban funcionando sus órganos, poco a poco se le estaban muriendo sus órganos. Y recuerdo que platicándole a mi mamá lo que pasó con uno de mis hijos, el diagnóstico que los doctores le habían dado, mi mamá dijo, dice, hija, si tengo que darle unos de mis riñones al niño, yo se lo voy a dar. Y dije, madre, pues si te estás muriendo, tus riñones se están muriendo. Le dije, no, madre, si lo necesita, yo se lo voy a dar, pero no necesita eso. Dije, mi hijo no, su enfermedad no es de muerte. Es un proceso que su cuerpo está pasando, pero su enfermedad no es de muerte. Pero ver a esa mujer que ya se estaba muriendo por el cáncer y verle su corazón, que aún así ella estaba dispuesta a donar una parte de su cuerpo, que a lo mejor ya no estaba funcionando, por la vida de uno de sus nietos, te enseña mucho. Me enseñó a amar, me enseñó a valorar, me enseñó que como madres soportamos mucho, aguantamos mucho, estamos dispuestas a dar nuestra vida por nuestros hijos. Nadie toca
el fruto de nuestro vientre. Pero ¿sabes? Cuando conoces a Dios, cuando tienes una relación con Él, como les digo, va a haber cosas que nosotros no vamos a poder en lo natural. No vamos a poder luchar con situaciones que van a venir en lo natural. Pero va a haber momentos donde tú vas a estar de rodillas. Y cuando tú estés de rodillas clamando por tu hijo, tu hija, que están pasando por dificultades, Dios en el cielo te está escuchando. Y Él está mandando ángeles para que acampen alrededor de ellos. Los están cubriendo, protegiendo de todo mal. Quizás tú no sabes dónde estén, dónde se están metiendo, qué es lo que están haciendo, pero tu corazón de madre, Dios lo escucha. Tu corazón de madre tiene mucho poder. Y si supiéramos el significado de ese poder, doblaríamos nuestras rodillas. Si supiéramos el significado de ese poder de la oración, esta iglesia estuviera llena de personas, de hijos que ocupan a ese Dios. Mira, Dios ha sido muy bueno conmigo. Yo lo he conocido de una manera sobrenatural. He conocido quién es Él, sé caminar con Él. Mi vida sé que le pertenece a Él. Yo le sirvo a Él desde que lo conocí. Y le doy gracias por haberme elegido, por haberme confiado 3 hermosos hijos que los pude llevar en mi vientre, cargarlos por 9 meses, que me dio la sabiduría para poder guiarlos en sus caminos, que a pesar de las tormentas y las dificultades, nunca me di por vencida. Y las consecuencias de lo que yo hice, ahora ahí están mis hijos sirviendo a Dios. Perfectos no somos y nunca lo vamos a hacer mientras estemos en esta tierra. Pero el ver a mis hijos sirviendo a Dios, el ver que un día yo ponía mi mano en mi vientre y lloraba por esas generaciones que iban a llegar, y el verlos ahorita, mis hijos sirviendo a Dios, créeme, es un privilegio, que vale la pena haber pasado por todas las tormentas, que vale la pena haber luchado contra todas las corrientes, que vale la pena haber hecho todo lo que hice, porque mi Dios siempre estuvo conmigo. Y te animo en este día, no pierdas la fe. Así como miramos la historia de Timoteo, la fe también la puedes heredar. Mantente firme, mantente fuerte y sé valiente, porque aún las dificultades de esta vida no permitas que nada robe lo que Dios ha puesto en tu corazón. Y sobre todo, como dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida y Dios quiere tu corazón. Siguiendo esto, vamos a pasar con la primer mujer. Vamos a conocer a Ana de la Biblia. Ella es la mamá de Samuel. Y esta historia la vas a encontrar en 1 de Samuel 1:1 en adelante, por si después quieres ir a buscarla. Pero vamos a conocer la autobiografía de Ana. Vamos a saber quién era esta mujer de Dios. Buenas tardes, yo soy Ana, soy la esposa del Cané, una de las esposas de él. Era una mujer estéril que no podía tener hijos. Su esposa Penina se burlaba de mí y me hacía menos las veces que ella quería hacerlo, pues ella tenía sus hijos, yo no. Un día muy triste, cansada de las burlas de Penina, la esposa de él, me fui para el templo y me puse a orarle al Señor. Derretí mi corazón al Señor. Le pedí al Señor con todo mi corazón que me diera un hijo, que me permitiera ser madre. Y yo le daría ese hijo a él para que él le sirviera toda la vida. En base a ello le dije que yo no le cortaría el pelo a mi hijo. Yo le hice esa promesa a Dios porque yo quería ser madre. Vino Eli y me preguntó que si estaba borracha. Yo le dije que no, que yo estaba orándole a Dios por una promesa. Y él me dijo que mi oración iba a ser contestada. Salí yo de allí contenta, feliz, llena de fe.
llena de fe y con una fe inquebrantable en que Dios había escuchado mi petición de oración. Dios me iba a dar ese hijo que tanto yo le estaba pidiendo al Señor. Pasó el tiempo y tuve a mi hijo llamado Samuel. Sabía yo que tenía que cumplir con la promesa que yo le había hecho al Señor, de entregarle a mi hijo para que le sirviera a Él. Como madre cumplí el papel de llevar a mi hijo para que Él le sirviera a Dios con todo su corazón y con toda su alma. Influí en la vida de mi hijo desde el primer instante en que yo sabía que tenía que destetar a mi hijo para irlo a entregar al templo, para que dedicara su vida al Señor con todo su corazón y con toda su alma. Mi llamado, ¿cuál fue? Mi llamado fue orarle al Señor por el deseo de ser madre y cumplirle al Señor la oración que yo le había hecho, que yo le entregaría a mi hijo a Él. Ese fue mi llamado. Me gustaría que me recordaran como la mamá de Samuel, que fui una mujer de fe, fue una mujer que creyó, fui una mujer que derritió el corazón ante el Señor cuando estaba abatida, cuando creía que no podía, cuando solamente lloraba, pero sabía que el Señor me iba a dar ese hijo y que Él cumplió con esa petición de oración que yo le hice en medio de lágrimas, en medio de un corazón derretido. Pero también quiero que me recuerden como esa mujer valiente, como esa mujer fiel que cumplió con la promesa que le había hecho al Señor de entregarle a mi hijo, porque ese hijo le pertenecía a Él. Es todo por mi parte. Si quieren seguir leyendo sobre mi historia, está en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 1. Es todo por mi parte. Un aplauso, Señor. A continuación, conoceremos a Agar, la mamá de Ismael. Y la historia la puedes encontrar en Génesis 16, del 1 al 16. Buenas tardes, mi nombre es Agar, sierva egipcia y fui sierva en el hogar de Abraham y Sara. Mi historia está marcada por la promesa que Dios le dio a Abraham de darle un hijo a pesar de su avanzada edad, a mi amo y a mi ama. Cuando Sara no pudo concebir, me sugirieron como madre sustituta y ahí concebí yo a Ismael, el hijo de Abraham. Pero esta decisión no fue buena porque causó tensiones en la familia. Y cuando Sara finalmente quedó embarazada milagrosamente y dio a luz a Isaac, las cosas empeoraron y fui expulsada del hogar. Vagué por el desierto con mi hijo, pero Dios siempre cuidó de mí y de mi hijo. Perdón. Yo sabía que Dios tenía un gran plan para mi hijo y para mí. Y Dios siempre cuidó de nosotros, ¿verdad? Quiero que mi papel como madre fue luchar por mi hijo y por su bienestar, especialmente cuando fui expulsada del hogar de Abraham. Mi llamado como madre fue criar a mi hijo y guiarlo en su relación con Dios. ¿Cómo influí en la vida de mi hijo? Enseñándole el amor y el sacrificio por los demás. Quiero que me recuerden por mi amor y mi sacrificio y por ese amor y fe en Dios. También dejé un legado en la vida de mi hijo y en mi comunidad, un legado de amor y de sacrificio y asimismo impulsar a la comunidad a que sirvan a Dios con amor y dedicación. Gracias. Un aplauso. Gracias.
Asimismo, también a continuación, conoceremos la vida de Raquel, que fue la segunda esposa de Jacob, madre de José y Benjamín. Y su historia la puedes encontrar en Génesis del 29, del 9 en adelante. Buenas tardes, iglesia. Yo soy Raquel, segunda esposa de Jacob. Mi nombre significa oveja hembra. Y mi historia, como dice la pastora, la pueden encontrar en el libro de Génesis. Mi historia comienza a través de que conozco a Jacob. Pues Jacob venía huyendo de su pueblo hacia las tierras de Harán con su tío Labán. Influenciado por su madre, él le robó el primogénito a su hermano. Entonces él, por temor, se fue a refugiar en las tierras de su tío, aconsejado por su madre. Ahí conoce, en el camino hay un pozo, un abrevadero de ovejas, donde Jacob me conoce. Se enamora de mí y se va hacia las tierras de mi padre. Y mi padre le ofrece trabajar con él 7 años. Y en ese tiempo y en esos días Jacob le confiesa que se ha enamorado de mí y me pide el matrimonio. Le dice que sí, mi padre le dice que sí, pero que tiene que trabajar 7 años por mí. Cuando pasan los 7 años, Jacob le recuerda a mi padre el compromiso que había hecho con él. Y mi padre le dice que sí, que se hará como habían quedado. Pero el día que se tocaba nuestra boda, mi padre le entrega a mi hermana Lía. Pues era como tradición o así que primero se tendría que casar la primera hija, la hija mayor. Y después de esto, pues a Jacob no le quedó más que esperar. Y trabajó, y por su gran amor, trabajó otros 7 años por mí. Pasado el tiempo, yo sufrí mucho a causa de mi esterilidad. Le clamé demasiado a Dios que tuviera misericordia de mí, se acordara de mi sufrimiento. Y en mi desesperación yo le entregué a mi sierva, con la cual procreó 2 hijos. Y pasado algún tiempo Dios se acordó de mí y me dio un hijo. Al que le puse por nombre José, y al cual al nacer yo dije: Dios me ha quitado la deshonra de mi vida. Y fue José una gran figura, un gran hombre en la historia de los egipcios, pues Dios le dio el don de los sueños. Asimismo, salvó a Egipto de la hambruna por 7 años. Y tiempo después, ya en los años, cuando mi esposo Jacob ya es un hombre más grande, Dios me manda otro hijo, al cual puse Benjamín, quien también llegó a ser un gran hombre de las 12 tribus de Israel. A mí me gustaría ser recordada como una persona amorosa, quien luchó contra la esterilidad y la envidia prácticamente hacia mi hermana Lía, pues yo sufría mucho cada vez que ella tenía hijos y yo no podía darle un hijo. Y lo que yo puedo dejar a mis hijos de ejemplo como madre es la resiliencia, el respeto, el gran amor que tuve hacia su padre, así como su padre me amó a mí. Y pues ya. Gracias, iglesia. Un aplauso. Muchísimas gracias. Ahí va Raquel. A continuación, les mostraremos el testimonio o la vida de Rebeca, la esposa de Isaac, la madre de Esaú y Jacob. Y su historia la puedes encontrar en Génesis 24, 25 y 28. Yo soy Rebeca, esposa de Isaac, madre de Esaú y Jacob.
Yo era una joven criada en la tierra de Abraham, porque yo era de Padán Aram. Su siervo de Abraham manda a buscar una mujer para Isaac, porque él no quería una mujer de las cananeas, quería una de su tierra y de su parentela. Su siervo le pide, le jura a Abraham que va a escoger una mujer para su hijo Isaac, y él agarra camino para irse a donde yo estoy. Él, sin saber que iba a ser yo la elegida, él le pide a Dios y le dice al Señor: Dios de mi siervo Abraham, dame de tu gracia para que yo pueda escoger a la mujer que tú quieres para Isaac. Y Dios le concede ese deseo. Al llegar el Aram, llega a un pozo, y llegó en la tarde. Salimos nosotras las mujeres a agarrar agua, y cuando yo veo al siervo, él me dice que si le daba agua. Le digo: sí, mi señor, y le ofrezco agua a él y a sus camellos. Esa era la oración que él había pedido, su siervo, que le mostrara que la mujer que le ofreciera agua a él y a sus camellos iba a ser la mujer de Isaac. Él le dice que la lleve con su familia, y ella lo lleva. Le dice que es hija de Betuel, y con mayor razón él le da gracias al Señor porque le ha concedido su petición. Ya al día siguiente él le explica a mi madre y a mi hermano Labán lo que su amo Abraham le pide, y le dice que pues que yo por medio de Dios soy la escogida, y ellos le dicen que si yo quiero voy a ir con él. Me preguntan a mí y yo le digo que sí quiero. Al día siguiente les dice él que ya lo despidan para que se pueda ir con su amo, y ellos quieren que yo me quede 10 días más, porque esa era una de las cosas que se manejaba anteriormente. Pero él dice que no puede, que necesita ya llevarme con él, y está bien, me voy con él. Ya llegando a la tierra de donde está Abraham, en los campos, yo veo a un hombre y le digo que quién es, y él me dice: es mi amo Isaac. Entonces yo me tapo mi cara con mi velo. Isaac se acerca a nosotros, a la caravana, y le pregunta que quién soy, y él le dice que soy la que es elegida para ser su esposa. Él me lleva a la tienda de su madre Sara, y ahí nos casamos. Y yo soy el consuelo de Isaac por la muerte de su madre Sara. Pasa el tiempo y yo no puedo tener hijos. Isaac ora al Señor a favor mío y le pide que yo pueda concebir, y el Señor me lo concede, pero no con uno, sino con 2. Cuando yo estoy embarazada, mi vientre empieza a revoltear y empiezo a sentir muchas cosas, y le voy y oro al Señor y le digo: Señor, ¿qué es esto que siento yo? Y él me dice: 2 naciones traes en tu seno, y una será mayor que la otra. El mayor le servirá al menor. Cuando yo me doy a luz a mis hijos, nace uno de ellos velludo y rojizo, y por eso le ponemos Esaú. El segundo nace agarrándole el talón a Esaú, y su nombre es Jacob. Mi esposo Isaac, él prefiere a Esaú porque él decide, ya cuando es grande se decide por ser cazador, le gusta la caza. Y mi hijo es Jacob. Yo prefiero a mi hijo Jacob porque él es un hombre calmado que le gusta andar en las tiendas. Un día mi hijo Esaú va a cazar y llega cansado, y mi hijo Jacob le dice: había hecho un guiso, y le dice Esaú: dame de tu guiso. Le dice: sí te doy, pero a cambio de tu primogenitura. Y él le dice: te la doy, ¿de qué me va a servir si yo voy a morir? Y se la da. Pasa el tiempo e Isaac
ya está viejo y casi no puede ver, y le dice a Esaú: hijo mío, ve y caza y hazme un guiso como a mí me gusta, para yo poderte bendecir. En eso yo escucho esas palabras y yo voy con mi hijo Jacob y le digo: ve y tráeme unos cabritos del rebaño, porque tu padre va a bendecir a tu hermano, pero vamos a que yo te voy a hacer el guiso y tú se lo vas a llevar a tu padre para que él te bendiga a ti. Y Jacob, mi hijo, me dice: no, madre, porque en lugar de mi hermano es velludo y yo lampiño, y mi padre en lugar de bendecirme me va a maldecir. Yo le dije: tu maldición caiga sobre mí. Total que mi hijo Jacob hizo caso a lo que yo le dije. Yo le preparé el guiso y va mi hijo Jacob, y mi esposo Isaac lo bendice y le dice: tú serás mayor que tus hermanos. Ya cuando termina eso, en eso va llegando mi hijo Esaú, pero para que mi esposo Isaac no lo reconociera que era Jacob, yo lo vestí con las ropas de mi hijo Esaú, le puse piel de cabrito, para que no lo conociera. Y mi esposo Isaac le dice: ¿quién eres tú? Le dice él: yo soy Esaú. Pero mi esposo en su mente dijo: se escucha la voz de Jacob. Y le dice: a ver, ven para palparte. Y él lo palpa y siente los vellos de la piel de cabra, y huele la ropa de Esaú y dice: eres Esaú, mi hijo. Y ya lo bendice. Después llega Esaú y le lleva también el guiso. Le dice: ¿quién eres tú? Dice: soy Esaú, tu hijo. Dice: bendíceme. Dice: ya no te puedo bendecir porque tu hermano me engañó y ya lo bendique a él. Dice: no tienes una bendición para mí. Dice: ya puse a tu hermano sobre ti, tus hermanos. Entonces Esaú se enoja mucho y dice que pasando los días de luto de Isaac, mi esposo va a matar a Jacob. Vuelvo yo nuevamente a hablar con Isaac, con mi esposo Isaac, y le digo que voy a mandar a mi hijo Jacob a la tierra de mi padre, para que él no escoja mujer cananea como lo había hecho Esaú. Y él dice que sí, que está bien, y yo lo mando para allá. Ese fue la influencia que yo tuve en mi hijo, que mi hijo menor tomara la bendición del hijo mayor. Pero lo hice porque mi llamado fue ser. Antes de que yo me fuera con el siervo de Isaac, mi familia me dijo: ve y sé la madre de generaciones, de millares y millares. Entonces mi llamado fue ser eso, el instrumento que usó Dios para ser la madre de millares y millares, desde que venía de Abraham, porque Abraham le dijo: toda tu generación será tan grande como las estrellas del mar y la arena, las estrellas del cielo y la arena del mar. Ese fue mi llamado. Quiero que me recuerden como una mujer fiel, paciente, porque esperé mucho tiempo para tener a mis hijos. Y quiero que me recuerden como una mujer fiel, que amaba a su esposo y a sus hijos. Un aplauso. Muchísimas gracias. A continuación conoceremos a otra mujer valiente, y ella es Tamar. Es la nuera de Judá, la madre de 2 gemelos. Y su historia la puedes encontrar en Génesis 38, 7 en adelante. Buenas tardes, bendiciones, hermanos. Miren, pues aquí les traigo mi tema. Yo soy Tamar, la nuera de Judá, una mujer entregada y querida y todo, pero aún así ella tuvo sus problemas, pues. Ella era una mujer cananea que venía de acá, que venía para otro pueblo donde no eran como bien vistos estas religiones. Entonces ella conoció a Judá, y Judá tenía 3 hijos. Y él la preparó y le dijo que la iba a casar con uno de sus hijos, su primer hijo. Y como él era un hombre, no era un hombre honrado, era un mal hombre ante los ojos del Señor.
Entonces el Señor lo eliminó y así ella quedó viuda por primera vez. Después ella se vuelve a Judá, como quería descendencia. Judá le dijo que le iba a dar a su segundo hijo, que era Enón. Enón también era un hombre también desafiante, no era un hombre bueno, sano, porque él sabía que si iba a embarazar a su esposa iba a ser como, no iba a ser su hijo, iba a ser como su sobrino para hacer para pasar el lugar a su primer hermano, que iba a ser hijo de su hermano, no de él, y él prefirió también usar un método como anticonceptivo y no embarazarla. Siempre que iban a tener relaciones, él no eyaculaba en ella y ella sí, pues tampoco no pudo tener herederos. Entonces así el Señor vio que no era un hombre bueno, honrado, y lo eliminó también, y ella quedó viuda por segunda vez. Entonces Judá, como vio que no iba a poder tener nietos para el Señor, para su descendencia de Job, entonces le dijo: tengo mi tercer hijo, pero es un hijo chico. Cuando ya tenga la madurez grande para casarse contigo, pues tendremos que esperar. Y le dijo: ve, refúgiate en la casa de tu padre para que cuando crezca mi hijo te tome por mujer. Y ella obedeció y se fue a la casa de su padre. Y ahí ella vio que pasó el tiempo y no era entregada. Cuando ya vio que el tercer hijo de Judá ya había crecido y ella vio que no la daba por esposa. Y ya para esto Judá, mi suegro, ya era viudo. Entonces dijo: no, ya pasó el tiempo y ella armó un plan y dijo así: tengo que hacer algo porque yo no me puedo quedar sin herederos para la descendencia, para que ahí siga el patriarca del Señor Jesucristo, porque desde el principio pues era la creación que se formara, pues. Entonces pasó un tiempo y hubo una fiesta allá en otro pueblo donde supo que Judá iba a ir para allá para estar allá en el trasquilado de unas ovejas, porque me imagino que en aquel tiempo pues esas eran sus fiestas de ellos, eran fiestas paganas en donde había prostitutas, se divertían, sí, todo lo que hacían ellos oculto en otra parte. Entonces ella se fue para allá y sabía que iba a pasar ahí mi suegro, pues, que era Judá. Entonces ella se transformó como una mujer prostituta. Ella sabía muchas prostitutas ahí. Ella dijo pues como que ella iba a ir a presenciar ahí para que pasara a su suegro. Entonces el suegro pasó, la miró, mas no la conoció, y le dijo él que quería estar con ella, y ella le dijo que sí. Ella sabía quién era, y le dijo él que después iba a pasar a pagarle su servicio, imagino una oveja, un cabrito, algo, y ella dijo que no, que le pagara con algo que ella traía, que él traía en sus manos, que era su sello, su cayado y su cordón. Entonces así estuvieron juntos. Pasaron, no imagino que una noche, no imagino, y ya después ella se levantó y se fue, y pues él también, tomaron sus caminos diferentes, y ella ahí procreó de su suegro. Entonces ella ya se fue a su casa y pasó el tiempo, y ella salió embarazada de ahí. Entonces los de su amigo, su pueblo, regresaron allá y miraron y la vieron que estaba embarazada. Y Judá pues se molestó y le dijeron a él que su nuera estaba embarazada, y él dijo que no, que era un tipo como se había prostituido. Y él pues se enojó, se indignó y pues le molestó todo esto, y le dijo que fueran y que la mataran, que la quemaran, porque él no estaba permitido eso, porque pues él tenía que casarla pues con su hijo menor, pero pues ya estaba embarazada, y pues ella quiso siempre procrear hijos, y pues no tuvo, y ella armó su plan, ¿verdad? Y así. Entonces ella dijo: cuídense, permítanme, le dijo al pueblo cuando llegó, y les dijo: deténganse, porque esto que tengo yo, estas prendas que tengo yo, que era el cayado, el sello y el cordón, dijo, son del hombre del que estoy embarazada. Entonces Judá se dio cuenta y dijo que ella era más sabia que él,
porque ella sí tuvo descendencia de lo que la primera vez, pues eso era el propósito, de tener descendencia, para así no quedar ella así como una viuda, porque en aquel tiempo una viuda sola pues no era bien ante los ojos de la sociedad. Y ella tuvo sus dos gemelos, y pues desde ahí ya tuvo descendencia para el Señor Jesucristo. Y ahí, si quieren ver toda la historia, está en Génesis 38, 26, 24. Y yo quisiera que me recordaran como una mujer valiente, una mujer sabia que no se dejó, que ella quería que descendieran el linaje del Señor Jesucristo, para que vean que todos somos iguales, que es una misma hermandad con el Señor Jesucristo, y todos venimos del mismo, que nada más creerle nada más al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y por mi parte es todo, y gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación conoceremos la historia de Sara, la esposa de Abraham y la mamá de Isaac. Y esa historia la puedes encontrar en Génesis 12, del 21 en adelante. Mi nombre es Sara. Sara significa princesa o mujer de fuerza. Yo estoy casada con Abraham. Somos medios hermanos, hijos de un mismo padre, de Taré, de diferente madre. Vivimos en Ur de los Caldeos y soy una mujer estéril. Mi máximo anhelo era ser madre y no puedo. Entonces, un día estaba Abraham ya en la noche en nuestra tienda y Dios le dijo que saliera y viera el cielo. Le mostró el cielo Dios y le dijo que qué veía, y le dijo que estrellas, y le dijo: así será tu descendencia, como las estrellas del cielo, no las podrás contar. Pasando otro tiempo, Dios le dijo a Abraham que tomara todas sus cosas, que saliera de su tierra y de su parentela a un lugar que él le iba a indicar. Abraham habló conmigo y yo, como esposa fiel, lo apoyé y le dije que estaba bien, que lo iba a seguir. Y fuimos, juntamos todas nuestras tiendas, nuestro ganado, criados y siervos, y nos fuimos. Y llegamos a Egipto, ahí con Faraón. Entonces, como yo era una mujer muy bella, le llamé la atención a los hijos de Faraón, a los príncipes, y me llevaron a la casa de ellos. Entonces le preguntaron a Abraham que quién era yo, y Abraham dijo que era su hermana, yo ayudando a Abraham todavía, apoyándolo a mentir. Entonces pasó el tiempo y Dios castigó a Faraón. Entonces le mostró que yo era la esposa de Abraham y le dice: ¿por qué no me dijiste que era tu esposa? Y dice: tuve miedo de que me mataran porque ella es muy bella a causa de ella. Entonces Faraón tomó siervos, tomó ganado y los envió que se fueran. Y así anduvimos en lugares áridos, en lugares fértiles, hasta que llegamos otra vez a un lugar con el rey Abimelec. Y ahí otra vez le preguntan a Abraham que quién soy yo, y Abraham dice que soy su hermana. El rey Abimelec me toma y me lleva a su casa, pero el rey Abimelec, Dios no le permitió que me tocara. Y en sueños le dijo al rey Abimelec que yo era la esposa de Abraham. Entonces el rey le dice a Abraham: ¿por qué me haces esto? Dice: ¿qué acaso quieres que Dios me castigue? Dice: que traiga deshonra y castigo a mi casa. Dice: ¿qué te he hecho yo? Entonces vuelve a decir Abraham: tuve miedo de que me mataran, dice, a causa de ella. Entonces el rey Abimelec toma también siervos, ganado y todo, y nos da dinero y nos vamos, nos establece en un lugar y les da órdenes de que nadie nos toque, de que nadie nos haga nada. Y estuvimos, pero se pasaba el tiempo y yo, por mi esterilidad, yo no veía el tiempo de que llegara ese hijo que Dios nos había prometido. Entonces convencí a mi esposo Abraham, otro error de parte mía, de que si llegara a mi sierva egipcia, Agar, para que pudiera tener yo un hijo por medio de ella. Entonces Abraham estuvo de acuerdo y se unió a Agar. Y cuando Agar salió embarazada, empezó a verme con altivez y a despreciarme porque yo no podía tener un hijo. Y pasó el tiempo y mi corazón se lastimaba de ver cómo Abraham
jugaba con su hijo, lo atendía y andaba para acá y para allá. Entonces, una tarde venían 3 hombres a lo lejos y Abraham los vio y corrió a recibirlos. Y los recibió en la casa y les dijo que descansaran, mandó a hacer comida y me dijo que hiciera unos panes de levadura para ellos. Entonces, yo me puse a amasar y horneé los panes que quería, en verdad, para la comida. Y eran unos ángeles de Jehová. Entonces, el ángel de Jehová le dice a Abraham que en el tiempo preciso, o sea, 9 meses más, íbamos a ser padres. Y yo, como escuché por la tela de la tienda, de las pieles, me empecé a reír y me dice Jehová, ¿de qué te ríes? Dice, y entonces yo le contesté, Señor, no me río de lo que tú dijiste, sino que somos viejos. Yo ya no tengo la costumbre de las mujeres y Abraham ya no es un hombre vigoroso. Y ahí quedó. Pasados los 9 meses, llegó ese hijo de la promesa. Abraham ya tenía 100 años y yo 90. A esa edad yo empecé a crear un hijo. Ese hijo fue la promesa que Dios tenía para nosotros, que de ahí va a ser nuestra descendencia. Yo como madre me volqué sobre mi hijo, me dediqué 100% a él porque era el anhelo de mi corazón. Le enseñé el temor de Jehová, lo guié en sus caminos y lo ayudé cuidando su integridad y su vida para que nada le pasara. Pasado el tiempo, Dios me usó para seguir instruyendo a ese hijo en sus caminos y enseñarle que nunca perdiera la fe, que pasara lo que pasara, las promesas de Dios se cumplen. Y yo le hablaba y le decía todo lo que yo había pasado para alcanzar su nacimiento, todo el tiempo que tuve que esperar y que aunque él viera que pasara el tiempo, nunca se desesperara, sino que confiara en Dios, que Él las promesas que nos da siempre se cumplen. Y así fue pasando un poquito más el tiempo y yo, Dios me usó como un vaso útil, ¿verdad? Jehová me usó como un vaso útil para llegar a ser esa madre, ese instrumento para que la promesa se cumpliera, para que el pueblo de Israel, la tribu de Israel creciera, fuera esa multitud tan grande que no se pudiera contar. Con ese hijo, el Señor iba a alcanzar todas las promesas para su pueblo. Yo quisiera ser recordada como esa madre de fe, esa madre de naciones a consecuencia del hijo de la promesa, y ser esa mujer de paciencia, porque esperó muchos años de cuando yo me casé con Abraham para que ese hijo llegara. Ser esa mujer que supo esperar el tiempo de Dios, ese tiempo perfecto que tiene para todas las promesas. Muchas gracias, muchísimas gracias. A continuación conoceremos la historia de Lea, la esposa de Jacob y la madre de Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón y Dina. Su historia la encuentras en Génesis 29 del 1 en adelante. Hola, buenas tardes. Pues sí, yo soy Lea. Sorry. Mi historia está en Génesis 29:9 y soy hija de Labac, hermana de Raquel. Ya casi muchos escucharon mi historia, pues mi hermana Raquel fue la segunda esposa de Jacob. Les voy a contar cómo sucedió que fui la primera esposa de Jacob. Jacob es hijo de Rebeca y su padre es Isaac. Él iba huyendo de Canaán porque traicionó a su hermano Esaú robándole la bendición. Y su madre Rebeca lo mandó a buscar a su hermano Labac, mi padre, hacia las tierras de Jarac, donde nosotros vivíamos. Al llegar al Jarac, él se encontró con pastores.
Entre esos pastores iba mi hermana Raquel, la que al verla él se enamoró demasiado y fue a buscar a mi padre Lavac y él le ofreció trabajo y por el trabajo él le pidió que le concediera la mano de mi hermana trabajando por ella 7 años, los cuales los trabajó con tanto amor porque él le había quedado enamorado de mi hermana, pero nunca contó que mi padre en el día de la boda no le iba a entregar a mi hermana, me entregó a mí. Así llegué a ser la primera esposa de Jacob y empecé a luchar por el amor de Jacob, el cual fue difícil porque ya no nada más era luchar por el amor, sino que ahora era rival de mi hermana Raquel. Y sufrí demasiado, pero Dios me concedió la gracia de ser madre por primera vez y tuve a mi hijo Rubén, que significa mírame. El segundo hijo mío fue Simeón, que significa escúchame. Mi tercer hijo fue Leví, que significa únete a mí. Y aún así, con esos 3 hijos, Jacob jamás volteó a mirarme, ni me escuchó, ni se unió a mí. Su amor por Raquel era demasiado. Entonces yo decidí alabar a Dios. Y cuando decidí alabar a Dios, tuve a mi hijo Judá, el cual pues su nombre significa alabó a Jehová. Y mi quinto hijo se llama Isaacar, que significa recompensa. Zabulón significa espiritualidad y mi hija Dina significa justicia. Dios hizo justicia a mi sufrimiento porque fue grande el ser rival de Raquel, mi hermana, y nunca encontrar el amor de Jacob. Pero Dios tenía una gran promesa para ese sufrimiento que tuve, pues mis hijos fueron de la tribu de Israel y unos grandes reyes. Y yo quiero que sepan que no importa su aspecto, que Dios tiene un propósito para cada una de nosotros con nuestros hijos, que no nos rindamos porque Él está ahí ofreciéndonos su mano derecha para apoyarnos en cada momento. Gracias. Muchísimas gracias. ¡Bravo! A continuación conoceremos la historia de Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. Y su historia la puedes encontrar en Lucas 1, del 6 al 30. Hola, mi nombre es Elizabeth y como ya pasaron mis amigas con mucho sufrimiento, mi historia quiero decirles que es una historia de amor, una historia muy bonita. La historia de Elizabeth se encuentra en Lucas capítulo 1, porque hay otra Elizabeth en Éxodo, pero yo soy 1500 años después, la esposa de Zacarías. Elizabeth viene de un linaje sacerdotal, la cual esta historia que les voy a contar, mi historia me encanta porque es una historia de esperanza, de fe, de que nunca se deben de rendir y de que las cosas, mientras uno es fiel a Él, las promesas se cumplen. Mi nombre significa promesa de Dios en hebreo y me encanta porque así fue. Si ustedes leen en Lucas 1 van a ver la historia que Dios prometió algo en mí y lo cumplió hasta el final. Soy esposa de Zacarías, el cual es un sacerdote y nos dedicamos nuestra vida a Dios. Es difícil nacer en el año en el que yo nací, no les voy a decir cuál para que no sepan qué edad tengo, pero es difícil cuando te dicen que el tener hijos es herencia de Dios y que pasan los años y no lo tienes, que creces en el evangelio, que conoces a Dios, sabes sus promesas, eres fiel y no pasa lo que tú anhelas en tu corazón, que tú sigues a Dios, que tú sabes lo que Él puede hacer en ti. Y hay una tristeza en mi corazón porque en ese tiempo, como vuelvo a repetir, significa tener hijos, significa herencia de Dios, que tú estás bien con Él, que Él te premia, que te hace un vientre fértil, que puedes tener hijos, porque en ese tiempo en el que yo nací, eso era lo que agradaba a Dios.
Entonces, al yo tener un esposo sacerdote, al dedicarnos a dar la palabra de Dios y decirle a la gente que Dios los ama y que cumple todas sus promesas y que yo no sea y que no pueda tener hijos, dentro de mí sí había una tristeza. Pero me encanta tanto mi esposo porque él en ese tiempo, él pudo haber pedido carta de divorcio o pudo haberse casado con alguien más y no lo hizo. Muy parecido a una Elizabeth de esta generación. Que Dios, él oraba, fíjense, en vez de ver a quién voy a buscar otra mujer para tener un hijo, él oraba por mí. Él le pedía a Dios para que yo tuviera un hijo. Yo también oraba, claro, pero en un día que mi esposo fue a llevar incienso y hacer su trabajo para adorar a Dios, en una tarde él no llegaba, demoró mucho en llegar. Cuando él llegó a la iglesia, no podía hablar, así que no podía expresar sus emociones de lo que había pasado, de lo que había pasado en donde él había estado, que Dios le había hablado. Pienso que para Zacarías fue frustrante no poderme decir con toda la emoción. Y creo que fue parte de él de no creer en las promesas de Dios. Más adelante me entero que lo que a él le pasó fue que un ángel se le apareció y le dijo: Dios ha escuchado tus oraciones y tu esposa va a tener un hijo. Entonces me imagino que él, en la emoción de haber orado por mí, de haber dicho, de haber creído que íbamos a tener un hijo, me lo hubiera querido decir. Pero como ya sabía que éramos de edad avanzada, pues no lo creyó, fue difícil para él creerlo. Y no pudo de llegar a decírmelo, así que era con señas y con escritura y todo para poderme decir que iba a ser por fin mamá. Mi vientre fue creciendo y me di cuenta que estaba embarazada. 3 meses antes de que naciera mi bebé, mi prima es María, la madre de Jesús. 3 meses antes de que naciera, me encuentro con ella y ella, haz de cuenta que cuando mi bebé y el bebé de ella se juntaron, yo sabía desde el momento que estaba embarazada que mi bebé venía con una promesa, que venía a marcar la historia y que la marca hasta el día de hoy. Si tú lees el libro, vas a ver que está ahí. Demoró mucho en llegar mi promesa, demoró mucho en llegar mi hijo, pero uno tuve y ese era el que le venía a abrir el camino al Mesías. Entonces, cuando veo a mi prima, que ella también fue elegida y nada más y nada menos que con el hijo del libertador, wow, imagínense la emoción que sentí, el privilegio de decir: Dios, has mirado, has volteado a ver a tu sierva para que marquemos la historia. Educamos a mi hijo Zacarías y yo, le enseñamos el amor de Dios. Él marcó una historia, si la quieren conocer, léanlo. Juan el Bautista, Juan que bautizó a Jesús, Juan que abrió camino, Juan que fue un profeta fiel, gracias a que mi esposo y yo le enseñamos a amar a un Dios vivo. Es una historia muy linda, una historia muy bonita, el cual nos enseña que tenemos que tener fe, no la debemos de perder a pesar de los años, que debemos de ser fiel. La fidelidad de Elizabeth y de Zacarías hasta el final de los tiempos. No importa que la gente te diga: es que sigues a un Dios que no te está dando lo que tú quieres. Hay que ser fiel hasta el final, porque la promesa de Dios se cumple. Aquí o en el cielo, pero se cumple. Eso quiero que de esa manera quise ser recordada. Y le doy gloria a Dios porque sí es cierto que así soy recordada. Estoy en un libro de la Biblia, Lucas 1, donde dice que una madre fue fiel, fue amorosa, ama a Dios, le enseñó a sus hijos las generaciones, y hoy tú puedes abrir tu Biblia y estar ahí. No era una mujer, no era un ángel, no era que caída del cielo, era una mujer como tú y como yo, que hoy en la tierra, en este mundo que vives tú, yo viví también hace muchos años, y gracias a que soy fiel, marqué la historia con un hijo extraordinario que Dios me mandó. Así que te invito que tú también no pierdas la esperanza, que estás en la misma tierra en la que yo viví y marqué una historia. Tú también puedes marcar una historia como mamá, tú también puedes marcar una historia en tus generaciones. Ya no vas a estar aquí a lo mejor para ver que tus hijos estén en un púlpito, que estén predicando el evangelio, pero si tú eres fiel con Dios,
tus generaciones también lo van a ver. Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Oh. Y finalizamos con la última mujer que se nos llama Jocabed, que es la mamá de Moisés, Miriam y Aarón. Y la historia la puedes encontrar en Éxodos 2:1 en adelante. Mi historia es Jocabed, soy israelita de la tribu de Leví, hebrea, egipcia de nacimiento, casada con Abraham, tuve 3 hijos, Miriam, Aarón y Moisés. Vivíamos en Egipto como esclavos, sometidos a trabajos muy duros, cruelmente maltratados por orden de Faraón. Un día Faraón miró que todos los israelitas se estaban multiplicando y tuvo miedo, así es de que dio una orden muy cruel y despiadada de que a todos los niños israelitas los mandaran a matar ahogándolos en el río Nilo, dejando con vida solamente a las niñas hebreas. En este tiempo yo tuve a mi hijo Moisés y no podía permitir que a mi hijo me lo mataran, así es de que le pedí a Dios que me ayudara para salvar a mi hijo y rescatarlo. Lo escondí por 3 meses, pero cuando ya no pude más porque el niño crecía y entre más crecía más se escuchaban sus ruidos, sus lloridos más fuertes, tuve temor de que lo encontraran. Así es de que un día clamé a Dios y le dije, Señor, por favor, ayúdame porque yo no sé qué hacer. En ese tiempo construí una canasta con brea, papiro y otros materiales resistentes al agua, para así meter a mi hijo, llevarlo al río Nilo y dejarlo ahí. No tenía otra opción. Tenía que dejar a mi hijo para rescatarlo. Tenía que asegurar que el futuro de mi hijo estuviera bien, porque a futuro mi hijo sería el que liberaría a todos los israelitas de la esclavitud de Faraón. Me gustaría ser recordada como madre de Moisés, como una mujer valiente, que no se detuvo ante nada, pero que todo el tiempo confió en Dios. Gracias. Muchísimas gracias. Y como esta historia, podemos encontrar muchísimas historias en la Biblia de estas mujeres valientes, mujeres fuertes, mujeres guerreras. Vamos a concluir con la escritura de Isaías 66:13, que dice así. Dice, como madre que consuela a sus hijos, así yo los consolaré a ustedes. En Jerusalén serán consolados. Esto dice a Dios a nosotros. Dios se compara como una madre. Dice, como madre que consuela a sus hijos, así yo los consolaré a ustedes. En Jerusalén serán ustedes consolados. Gracias por escucharnos. Si te gustó el mensaje o sabes de alguien que debería escucharlo, compártelo. También te invitamos a que nos sigas en nuestras diferentes redes sociales que te estaremos compartiendo en la caja de descripción y así puedas acompañarnos en nuestros siguientes eventos. De nuevo, gracias por apartar un tiempo para escuchar lo que Dios tiene para ti. Ten una bendecida semana.